Muy buenos días amigos y amigas, un nuevo vídeo de Quinielas y Apuestas Migui. Una nueva jornada de Quinielas, jornada número 14. Esta vez el boleto estará compuesto por partidos de la Champions League y la Europa League. La fecha límite del sellado será el martes, así que estad atentos que no se os pase sellar vuestras jugadas. En esta ocasión realizaré una jugada de 5 triples, 7 dobles reducidos al 3 y condicionado mediante una columna base. Esta será la jugada que sellaré en la peña. Recuerda que puedes jugar en mi peña de quiniela desde 1,50 € sin comisión. Te dejo el enlace a la misma en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado por si te interesa jugar en ella. Comenzamos con el análisis y pronóstico de la jornada número 14 de la quiniela. Primer encuentro, Spartak-Real Madrid. Duelo entre el Spartak, que está en cuarta posición del grupo, y el Real Madrid, que está en tercera. El Spartak en sus dos encuentros disputados ha conseguido una derrota 2-0 ante el Sheriff y un empate a 0 ante el Milán. Por su parte, el Real Madrid en sus dos encuentros disputados ha conseguido una victoria 0-1 ante el Inter y una derrota 1-2 ante el Sheriff. Este encuentro lo jugaré a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Paris Saint-Germain-Leipzig. Duelo entre el Paris Saint-Germain, que está en primera posición de su grupo, y el Leipzig, que está en cuarta. El Paris Saint-Germain en sus dos encuentros disputados ha conseguido un empate a 1 ante el Brujas y una victoria 2-0 ante el Manchester City. Por su parte, el Leipzig ha conseguido una derrota 6-3 ante el Manchester City y una derrota 1-2 ante el Brujas. Este encuentro será uno de los fijos de mi jugada y lo jugaré a un 1 fijo. Siguiente encuentro, Atlético de Madrid-Liverpool. Duelo entre el Atlético de Madrid, que está en segunda posición, y el Liverpool, que está en primera. El Atlético de Madrid en sus dos encuentros disputados ha conseguido un empate a 0 ante el Oporto y una victoria 1-2 ante el Milán. Por su parte, el Liverpool ha conseguido dos victorias, 3-2 ante el Milán y 1-5 ante el Oporto. Este encuentro lo jugaré a triple, que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Inter-Sheriff. Duelo entre el Inter, que está en tercera posición, y el Sheriff, que está en primera. El Inter en sus dos encuentros ha conseguido una derrota 0-1 ante el Madrid y un empate a 0 ante el Spartak. Por su parte, el Sheriff ha conseguido dos victorias, 2-0 ante el Spartak y 1-2 ante el Madrid. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Ajax-Borussia de Dortmund. Duelo en la parte alta de este grupo. Por un lado tenemos al Ajax, que está primero, y por el otro tenemos al Borussia de Dortmund, que está segundo. El Ajax en sus dos encuentros disputados ha conseguido dos victorias, 1-5 ante el Sporting y 2-0 ante el Besiktas. Por su parte, el Borussia de Dortmund también ha conseguido dos victorias, 1-2 ante el Besiktas y 1-0 ante el Sporting. Este encuentro lo voy a jugar a triple, que luego condicionaré hacia el 1x. Siguiente encuentro, Oporto-Milán. Duelo en la parte baja del grupo. Por un lado tenemos al Oporto, que está ocupando la tercera posición, y por el otro tenemos al Milán, que está en cuarta. El Oporto en sus dos encuentros disputados ha conseguido un empate 0-0 ante el Atlético de Madrid y una derrota 1-5 ante el Liverpool. Por su parte, el Milán ha conseguido dos derrotas, 3-2 ante el Liverpool y 1-2 ante el Atlético de Madrid. Este encuentro lo voy a jugar a triple, que luego condicionaré hacia el 1x. Recuerda suscribirte al canal
activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos y nada, que si te gusta comenta, dale a like. Siguiente encuentro, Barcelona-Dinamo de Kiev. Duelo entre dos equipos de la parte baja del grupo. Por un lado tenemos al Barcelona, que está en cuarta posición, y por el otro tenemos al Dinamo, que está en tercera. El Barcelona, sus dos encuentros disputados han sido dos derrotas. Por un lado 0-3 ante el Bayern y por otro 3-0 ante el Benfica. Por su parte, el Dinamo de Kiev ha conseguido un empate y una derrota. Un empate a 0 ante el Benfica y una derrota 5-0 ante el Bayern. Este encuentro lo jugaré a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Chelsea-Malmo. Por un lado tenemos al Chelsea, que está en segunda posición, y por el otro tenemos al Malmo, que está en cuarta. El Chelsea en sus dos encuentros disputados ha conseguido una victoria 1-0 ante el Zenit y una derrota 1-0 ante la Juventus. Por su parte, el Malmo ha conseguido dos derrotas, 0-3 ante la Juventus y 4-0 ante el Zenit. Este será el segundo de mis fijos de esta jugada y será un 1 fijo. Siguiente encuentro, Lille-Sevilla. Duelo entre el Lille, que está en cuarta posición, y el Sevilla, que está en segunda. El Lille en sus dos encuentros disputados ha conseguido un empate a 0 ante el Wolfsburgo y una derrota 2-1 ante el Salzburgo. Por su parte, el Sevilla ha conseguido dos empates, 1-1 ante el Salzburgo y un empate 1-1 también ante el Wolfsburgo. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Manchester United-Atalanta. Por un lado tenemos al Manchester United, que está en tercera posición, y por el otro tenemos al Atalanta, que está en primera. El Manchester United en sus dos encuentros disputados ha conseguido una derrota 2-1 ante el Young Boys y una victoria 2-1 ante el Villarreal. Por su parte, el Atalanta en sus dos encuentros disputados ha conseguido un empate a 2 ante el Villarreal y una victoria 1-0 ante el Young Boys. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x, que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Zenit-Juventus. Por un lado tenemos al Zenit, que está en tercera posición, y por el otro tenemos a la Juventus, que está en primera. El Zenit en sus dos encuentros disputados ha conseguido una derrota 1-0 ante el Chelsea y una victoria 4-0 ante el Malmo. Por su parte, la Juventus en sus dos encuentros disputados ha conseguido dos victorias, 0-3 ante el Malmo y 1-0 ante el Chelsea. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Benfica-Bayern de Múnich. Duelo en la parte alta del grupo. Por un lado tenemos al Benfica, que está en segunda posición, y por el otro tenemos al Bayern de Múnich, que está en primera. El Benfica en sus dos encuentros disputados ha conseguido un empate a 0 ante el Dinamo de Kiev y una victoria 3-0 ante el Barcelona. Por su parte, el Bayern de Múnich en sus dos encuentros disputados ha conseguido dos victorias, 0-3 ante el Barcelona y 5-0 ante el Dinamo de Kiev. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Recuerda suscribirte al canal, activar la campana para que te lleguen las notificaciones de los próximos vídeos que vayamos publicando. Siguiente encuentro, Young Boys Villarreal. Por un lado tenemos al Young Boys, que está en segunda posición, y por el otro tenemos al Villarreal, que está en cuarta. El Young Boys en sus dos encuentros disputados ha conseguido una victoria 2-1 ante el Manchester United y una derrota 1-0 ante el Atalanta. Por su parte, el Villarreal en sus dos encuentros disputados ha conseguido un empate a 2 ante el Atalanta y una derrota 2-1 ante el Manchester United. Este encuentro lo voy a jugar a doble x2, que luego condicionaré hacia el 2. Siguiente encuentro, Betis-Bayer Leverkusen. Duelo entre el Betis, que está en segunda posición, y el Bayer Leverkusen, que está en primera.
El Betis en sus 2 encuentros disputados ha conseguido 2 victorias, 4-3 ante el Celtic y 1-3 ante el Ferencváros. Por su parte, el Bayer Leverkusen en sus 2 encuentros disputados ha conseguido también 2 victorias, 2-1 ante el Ferencváros y 0-4 ante el Celtic. Este encuentro lo voy a jugar a doble 1x que luego condicionaré hacia el 1. Siguiente encuentro, Sturm Real Sociedad, el pleno al 15. En este caso vamos a jugar los siguientes porcentajes. Un 25% al 2-1, un 25% al 2-0, un 25% al 1-0 y un 25% al muchos 1. Recuerda, si tienes menos presupuesto, te puede interesar el vídeo que te dejo en una tarjeta en la parte superior derecha, donde doy el pronóstico de 2 jugadas baratas para esta misma jornada 14. Ya tenemos nuestro pronóstico, el siguiente paso sería condicionar nuestra jugada mediante las siguientes columnas base. Ya tenemos nuestro pronóstico, ya hemos condicionado nuestra jugada mediante las columnas base. El siguiente paso sería reducir la jugada, que en este caso la vamos a reducir al 13. Calculamos y se nos quedarían en 44 apuestas, que serían 33 euros. Esto ha sido todo, comenta, comparte el vídeo, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho, mucha suerte y hasta el próximo vídeo.